Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Nos alegra que nos acompañen una vez más en este espacio donde juntos descubrimos historias que nos inspiran, nos fortalecen y nos acercan más a nuestro Creador. Antes de comenzar con este hermoso relato, quiero invitarte a darle like a este vídeo, comentar qué fue lo que más te tocó del cuento, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Y si este relato bendice tu vida, compártelo con tus amigos y familiares, para que también reciban un mensaje de fe y esperanza. Ahora sí, prepárate para sumergirte en un relato inspirado en el Salmo 92, un cántico que exalta la fidelidad de Dios y nos recuerda que los justos florecen como palmeras en la casa del Señor. Como palmeras en la casa de Dios. En un pequeño poblado rodeado de colinas verdes y árboles frondosos, vivía un anciano llamado Efraín. Era un hombre de fe, conocido por su serenidad y sus palabras llenas de sabiduría. Todos los días, al amanecer, se le veía sentado bajo una palmera inmensa que estaba frente a su hogar, entonando cánticos de gratitud a Dios. Para Efraín, cada amanecer era un recordatorio de la fidelidad del Señor, y en su corazón ardía la convicción de que es bueno dar gracias a Dios y cantar salmos a su nombre. En ese mismo poblado vivía Miriam, una joven viuda que luchaba por mantener a sus dos hijos pequeños. A pesar de sus dificultades, nunca dejaba de trabajar con sus manos y de encomendar su vida al Señor. A menudo, cuando pasaba frente a la casa de Efraín, se detenía un instante para escuchar el suave murmullo de sus oraciones. En su interior, aquellas palabras la fortalecían, aunque ella misma no se atrevía a confesarlo. Un día, el poblado fue sacudido por la noticia de que un comerciante poderoso llamado Asarel había decidido instalarse en la región. Asarel era un hombre ambicioso, que confiaba más en su riqueza que en el Dios del cielo. Trajo consigo sirvientes, mercancías y grandes planes para hacer crecer sus negocios. Su llegada despertó admiración en algunos, pero también envidia y codicia en otros. Efraín observaba todo con calma. Mientras muchos se dejaban deslumbrar por las riquezas de Asarel, él repetía en su corazón las palabras del Salmo: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Miriam, en cambio, comenzó a sentir temor. Veía cómo la gente se inclinaba ante Asarel, buscando su favor y sus promesas de prosperidad, mientras ella luchaba día a día por sobrevivir. Una noche, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y clamó al Señor. Dios mío, ¿será que los orgullosos prosperan mientras los humildes somos olvidados? Aquella súplica silenciosa no pasó desapercibida para el anciano Efraín, quien la escuchó desde su ventana y decidió acercarse a ella la mañana siguiente. Con una voz pausada le dijo: Hija, no te aflijas. Los poderosos de este mundo son como hierba que florece de momento, pero pronto se marchitan. Confía en el Señor, porque los que le aman y permanecen en su presencia son como palmeras en la casa de Dios, firmes, verdes y fructíferas aún en la vejez. Las palabras de Efraín tocaron el corazón de Miriam, pero aún había dudas en su interior. Y fue precisamente cuando el orgullo de Asarel comenzó a desbordarse, que los caminos de todos ellos se entrelazaron en una historia que revelaría la verdad del Salmo. Asarel no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Al poco tiempo de establecerse en el poblado, comenzó a construir grandes almacenes, levantando muros que ocultaban el sol de las casas humildes. Sus palabras eran duras, y su mirada estaba cargada de desprecio hacia quienes no podían comprar sus mercancías ni servirle de provecho. Muchos habitantes, cegados por la apariencia de prosperidad, se acercaban a él con sonrisas fingidas, esperando obtener alguna ganancia. Miriam veía todo esto con preocupación, pues hasta algunos de sus vecinos, quienes antes compartían el pan en la sencillez, ahora parecían más interesados en las obras del comerciante que en la comunión fraternal. Una tarde, mientras Efraín enseñaba a unos niños bajo la palmera de su casa, Asarel pasó con paso arrogante. Se detuvo un momento y, con una sonrisa irónica, exclamó: Anciano, ¿qué haces perdiendo el tiempo con esos pequeños? Ven a trabajar conmigo y conocerás lo que es verdadera abundancia. ¿De qué te sirve hablar de un Dios invisible si yo puedo darte monedas que brillan y tierras que producen? Los niños guardaron silencio, temerosos de aquella voz altiva, pero Efraín respondió con paz: La riqueza que confías se marchitará como hierba del campo.
Pero la justicia y la misericordia del Señor son eternas. Yo prefiero enseñarles a estos pequeños a confiar en el Dios que nunca falla. Azarel soltó una carcajada y siguió su camino, burlándose. Aquella noche, Miriam sintió un fuerte conflicto en su corazón. Sus hijos dormían, pero ella no podía conciliar el sueño. Recordaba las palabras de Azarel: abundancia, monedas que brillan, tierras que producen. Todo aquello era tan tentador, especialmente cuando la necesidad golpeaba su hogar. Se levantó, salió de su casa y caminó hacia la palmera de Efraín. Lo encontró sentado, como de costumbre, cantando en voz baja: es bueno dar gracias al Señor, anunciar por la mañana su amor y por la noche su fidelidad. Con lágrimas en los ojos le confesó: Maestro, siento que mi fe se debilita. Veo al orgulloso prosperar y me duele no tener nada que ofrecer a mis hijos. Efraín levantó la mirada hacia el cielo y luego hacia ella, y le dijo: Miriam, escucha y grábalo en tu corazón, el salmista dijo que los justos florecen como la palmera. ¿Sabes por qué? Porque la palmera da fruto aún en tierras secas. Así son los que confían en Dios. Aunque la sequía llegue, aunque la pobreza golpee, sus raíces están firmes en el agua viva del Altísimo. Sus palabras encendieron una pequeña chispa de esperanza en ella, aunque todavía la sombra de Azarel se alzaba con fuerza en el pueblo. Lo que nadie imaginaba era que pronto los días de prosperidad aparente del comerciante tendrían un vuelco inesperado, y entonces las palabras del Salmo cobrarían un sentido profundo para todos. Pasaron los meses, y el almacén de Azarel creció hasta convertirse en el centro de atención del poblado. Caravanas llegaban cargadas de mercancías, y él se jactaba de su poder con banquetes y fiestas en las que solo unos pocos eran invitados. Su orgullo parecía no tener límites. Pero en medio de tanta abundancia, un secreto se escondía tras sus muros: sus bienes estaban sostenidos por deudas, y sus tratos eran cada vez más injustos. No pagaba a tiempo a los trabajadores, aumentaba los precios sin piedad y se burlaba de quienes no podían comprarle. Un año de lluvias escasas trajo dificultades a toda la región. Los campos comenzaron a secarse, y mientras los humildes compartían lo poco que tenían, Azarel guardaba su grano solo para quienes pudieran pagar el doble. La avaricia le fue ganando enemigos, y pronto sus riquezas comenzaron a desmoronarse. Una noche, una fuerte tormenta cayó sobre el pueblo. Los rayos iluminaron el cielo y los vientos azotaron con violencia. Uno de los almacenes de Azarel se derrumbó, y parte de sus mercancías se perdieron en el barro. El orgulloso comerciante, en vez de humillarse, culpó al pueblo y a Dios, gritando con rabia: tanto hablar de justicia y de un Dios bueno. ¿Dónde está ahora ese poder del que hablan? Yo solo confío en mis manos, y mis manos me bastan. Al escuchar estas palabras, Miriam, que se encontraba ayudando a sus vecinos, sintió un escalofrío. En su corazón comprendió que la altivez de Azarel lo estaba llevando directo a la ruina. En contraste, Efraín, a pesar de la tormenta, se mantuvo bajo su palmera, entonando salmos. Muchos se refugiaron cerca de él, no solo por resguardo físico, sino porque sus palabras eran un refugio espiritual. No teman, hijos. El Señor es fiel. Aunque los impíos broten como hierba y florezcan como plantas pasajeras, pronto serán destruidos. Pero los que confían en el Altísimo permanecerán firmes como cedros en el Líbano. El pueblo comenzó a notar el contraste. Mientras Azarel perdía la calma, gritaba y veía cómo sus riquezas se desvanecían, Miriam, aunque con pocas fuerzas materiales, irradiaba paz. Algo había cambiado en ella desde aquella noche en que Efraín le habló de la palmera. Su fe había echado raíces, y ahora empezaba a florecer. La tormenta no solo trajo destrucción a las riquezas del orgulloso, sino que fue el inicio de un tiempo de revelación para todo el pueblo. Un tiempo donde se vería claramente quién florece verdaderamente, el que confía en las riquezas pasajeras o el que confía en el Dios eterno. Con el paso de los días, la desgracia de Azarel se hizo evidente. Sus almacenes vacíos eran un testimonio de que las riquezas mal obtenidas no perduran. Muchos que antes lo adulaban, ahora lo abandonaron, y su orgullo se convirtió en amargura. Vagaba por el pueblo con semblante endurecido, incapaz de reconocer que su confianza había estado en lo efímero.
Mientras tanto, Miriam, aunque seguía siendo pobre en bienes, se volvió rica en esperanza. La gente comenzó a buscarla, porque veían en ella un espíritu fuerte y un corazón dispuesto a ayudar. Compartía lo poco que tenía, y sus hijos crecían aprendiendo que la verdadera abundancia no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega con amor. Una tarde, el pueblo se reunió bajo la palmera de Efraín. Allí, con voz firme pero dulce, el anciano levantó sus manos y exclamó: «Hermanos, hemos visto con nuestros ojos lo que dice la palabra, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano». Miriam es prueba de ello, porque aunque la escasez la rodea, su corazón está lleno de fruto. En cambio, Asarel es como la hierba que crece rápido, pero pronto se seca y desaparece. El pueblo asintió, y un cántico de gratitud comenzó a elevarse desde sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, la comunidad no celebraba las riquezas de un hombre, sino la fidelidad de Dios, que había mostrado su justicia en medio de ellos. Miriam, con lágrimas de alegría, tomó a sus hijos de la mano y levantó su mirada al cielo. Sabía que el Señor la había sostenido como a una palmera en tierra seca, y que su vida nunca más sería la misma. El Salmo 92 nos recuerda que la verdadera prosperidad no está en las riquezas pasajeras, sino en permanecer en la presencia del Señor. El orgulloso puede brillar por un momento, pero su fin es seguro. En cambio, quienes confían en Dios florecen como la palmera, firmes, fructíferos y llenos de vida aún en medio de las pruebas. Amigos de Narrativas de Fe y Esperanza, gracias por acompañarnos en este relato inspirado en el Salmo 92. Si fue de bendición para tu vida, no olvides darle like, dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más narraciones llenas de fe y esperanza. Y recuerda compartir este vídeo para que muchos más puedan escuchar este mensaje. Que el Señor te bendiga y te haga florecer como palmera en su casa. Hasta la próxima.